13, 15. Libro de Marcos 14, 13 al 15, como usted lo tenga, me dice amén. Y nos ponemos de pie con reverencia delante de Dios. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Oiga, y esta versión dice: y donde él entre, decir al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hacer los preparativos para nosotros ahí. Oiga, oramos a Dios y pidámosle a Dios que nos hable en esta noche. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor bendito Dios, Padre amado, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por ese privilegio. Pero asimismo venimos delante de usted en esta hora, suplicando, pidiendo y clamándole que su poderoso Espíritu Santo nos auxilie en esta noche. Ayúdenos a entender y comprender su buena palabra. Lo anhelamos, lo deseamos. Se lo pedimos, se lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. También le pido y le suplico, Padre Santo, que ponga un carbón encendido en mis labios y que no salga palabra de hombre, sino sea usted hablándonos a través de su Espíritu Santo, conforme a su palabra, mi Dios. Nos dejamos en tus manos, Padre, y le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y cuando miro lo que dice la palabra de Dios, y cuando encuentro la palabra Pascua, yo sé que no se la di al hermano, no la puso. La palabra Pascua, hermanos, en el hebreo quiere decir Lishakah, que quiere decir cuarto, habitación, en un edificio, sea para almacenaje, comer, alojarse, aposento, cámara, sala. Oiga, y cuando miro, hermanos, lo que el Señor le dice a sus discípulos y que los manda, hermanos, a los preparativos para comer la Pascua, hermanos, puedo mirar, hermanos, que lo que Dios pide en estos pasajes de la Biblia, hermanos, poder comer la Pascua. ¿Y quién la puede comer? Dice, los que tienen comunión con Dios, los que les gusta hacer un pacto, los que quieren tener revelación, alguien me entregará. ¿Verdad cómo Jesús tenía revelación? Esto nos habla, hermanos, que hoy en día hay ciertos requisitos para poder, hermano, celebrar la Pascua. Porque cuando miro estos ciertos requisitos, dice, ir a las ciudades, adelántense, avancen, no nos estanquemos. Luego le dice, seguir al hombre con cántaro de agua, diga conmigo, seguir al ministro. Y luego le vuelve a decir, hermanos, decir al dueño de la casa, oiga, respetan jerarquía, no llegaron y se metieron. Les dijo, llegar y preguntarle al dueño de la casa. Hay un respeto. Saben respetar la jerarquía. Y luego le dicen, un aposento alto, amueblado y preparado. Debe ser un lugar en lo alto. Diga conmigo, en lo sobrenatural. Hacer los preparativos. Pero
sobre todos estos puntos, hermanos, hay uno, hermanos, que me llama mucho la atención. Uno que deberíamos ser un aposento alto, porque el aposento alto no puede estar, hermano, a raíz del piso. No podía ser un nivel carnal, sino nosotros deberíamos estar en una elevación. Y a través de toda la escritura, hermano, podemos mirar, hermano, que el Señor ha escogido siempre lugares altos como puntos, hermano, de contacto con el hombre. Quiero que veamos algunos ejemplos, hermano. ¿Cómo es que Dios, hermano, ha tenido los encuentros con siervos suyos en lugares altos? Porque nosotros a esas alturas también deberíamos de tener un encuentro con el Señor en lo alto, en lo sobrenatural. Porque, mire, inciso A, Génesis 22, 2, vaya conmigo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, Abraham, hermanos, tuvo que subir al monte Moriah para ofrecer una ofrenda viva. Vea, ¿dónde tenemos que subir? Literalmente no es el monte. Espiritualmente tenemos que subir al monte para ofrecer, hermano, una ofrenda viva, hermanos. Una ofrenda que le agrade a Dios. Inciso B. Éxodo 19:3, vaya conmigo. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Oiga, hermanos. Oiga. Vea, hermanos. Moisés tuvo que subir al monte Sinaí para recibir instrucciones de parte de Dios. Oiga, tenemos que subir a ofrecer, hermano, un holocausto vivo. Tenemos que subir para recibir instrucciones de parte de Dios. Porque, ¿cuántos anhelamos que Dios nos hable? Y si nosotros queremos que Dios nos hable, muchas veces queremos que nos hable, hermanos, en la cama, que Dios en su amor y misericordia nos habla. Muchas veces queremos que Dios nos hable en el coche, por su amor y su misericordia nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Dios, hermano, te dé instrucciones claras como a Moisés, hay que subir al monte, hermanos. Hay que subir al monte para recibir, hermano, instrucciones de parte de Dios. Y mire, inciso C, Primera de Reyes 18:42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Oiga, hermanos, dice que Elías subió al monte Carmelo para orar a Dios, para tener comunión con Dios, hermano. Oiga, hermanos, subir a ofrecer un holocausto. Subir para tener, hermano, una palabra de parte de Dios. Y podemos mirar el tercer punto, hermanos, que subió. ¿Para qué? Para orar, hermanos. Para orar, para tener comunión con Dios. Oiga, hermanos. Qué bendición, hermano. Pero mire, el inciso de Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Dice el 9, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Oiga, Noé estaba en los montes, hermano, o en el monte Ararat,
Y dice que ahí Dios hizo pacto con él, hermanos. Y así podríamos, hermano, nosotros, hermano, mencionar todavía aún más hombres de Dios que subieron al monte. Vea que los montes, hermano, son bien importantes. Bien importantes hoy en día. Podemos mirar que tenemos que subir a los montes, hermano. ¿Para qué? Para ser instruidos, para tener una ofrenda viva delante de Dios, para tener comunión, hermano, para tener un pacto con Dios. Oiga, mi hermano. Y esa es una bendición, hermano, que nosotros tenemos que esforzarnos, que nosotros tenemos que aprender, hermano, que debemos, hermano, tal vez se oiga mal, pero, hermano, copiarle a Jesús. Copiarle a Jesús, como él decía, muy de madrugada subía al monte. ¿A qué? A tener una comunión. ¿A qué más? Oiga, Jesús le ofrecía, hermano, un holocausto a Dios. Jesús tenía comunión con Dios. Jesús, hermano, recibía instrucciones de parte de Dios. ¿Cuándo dice el amén? Y Jesús hacía pactos con Dios. Oiga, tal vez los que nos escuchan o tal vez digan, pero se dice que Jesús era Dios, ¿no? Aunque hemos dicho que Jesús renunció a ser Dios, hermano, pero él vino como carne a la tierra. ¿Cómo dice el amén? Oiga, y como carne, como hijo de Dios, hermano, él también se sometió y obedeció a Dios. Hoy en día usted y yo, si somos hijos de Dios, deberíamos también, hermano, copiarle, subir a los montes, a tener una comunión con Dios. Cuando dicen amén. Oiga, entonces, mis amados hermanos, ¿qué es el aposento alto, hermanos? ¿Qué será el aposento alto en el cual deja Dios establecido a través de su palabra? ¿Qué es el aposento alto, hermano? Cuando miro la palabra aposento alto, dice que quiere decir, hermano, en el griego del 508, anogeon, que quiere decir sobre la tierra, un cuarto en la pared superior de una casa, ascendente en alto. Oiga, hermano, oiga. El aposento alto o monte alto es una condición espiritual sobre la tierra, superior, ascendente, caracterizada, hermano, especialmente por la íntima comunión con el Señor, por la amistad con Él y su palabra, y por el reinado efectivo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Oiga, el aposento alto, diga conmigo, es espiritual, en donde nosotros debemos tener una comunión con Dios, una instrucción. Hemos dicho, hermano, que los judíos, usted más o menos ya sabe, pues hemos hablado, ¿para qué traían su talí? ¿Sí sabe para qué traía el talí? ¿Aló? Recuerda que la Biblia enseña y dice, hermano, cuando entres en lo secreto con tu padre, cierra qué. ¿Ok? Ellos para eso usaban el talí. Se ponían el talí y se cerraban. Es una figura de entrar a su habitación. Oiga, es una figura, hermano. Pero sabe una cosa, que hoy para entrar a la habitación dicen ciérrate en lo secreto y en público Dios te recompensará. Pero la pregunta sería, mi amado, ¿y si no tuviéramos un lugar donde está uno para entrar a orar, qué haríamos? ¿Qué haríamos? Déjeme verlo, perdón. Déjeme verlo a mí así. Yo creo con todo mi corazón, que por eso nosotros decimos que somos una habitación.
Aló. Y en lo secreto, yo hablo en comunión o me pongo en comunión con Dios y en lo secreto le pido a Dios. Si no tengo dónde entrar, si no tengo un lugar, un cuarto donde meterme, esta es la habitación donde habita Dios. Ahí en lo secreto yo platico con Dios. ¿Sí está conmigo? Por eso es que nosotros cuando miramos esto, hermano, ¿qué es el aposento alto? El aposento alto, diga conmigo, es espiritual. Y en lo espiritual nosotros debemos tener una comunión constantemente con Dios. Porque ahí es donde Dios se va a reflejar a través de la comunión que tengamos con Él. Donde nos va a instruir. Donde si queremos, hermano, que nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios, hermano, haz una ofrenda viva delante de Dios. Haz un pacto con Dios. Porque mire, ¿cómo preparar, hermano, nuestro aposento alto? ¿Cómo poder preparar nuestro aposento alto, hermanos? ¿Cómo? Pregúntele a su lado, oiga, ¿cómo podríamos preparar nuestro aposento alto? Pero pregúntele. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ok. Aquí, hermano, es donde yo quiero mirar con usted 6 puntos, hermano, de cómo preparar nuestro aposento alto. Pero antes de entrar al asunto, quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes 4:10. Segunda de Reyes 4:10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera nosotros se quede en él. Oiga, para que podamos aprender, hermano, cómo preparar nuestro aposento alto, Dios nos deja las instrucciones claramente a través de sus pasajes de la Biblia, donde podemos ver, hermano, los pasos para edificar nuestro aposento alto. Porque es bien importante edificar un aposento alto, donde tener una comunión con Dios, donde poder estar con Dios, hermano. Es necesario. Porque hemos hablado y hemos dicho muchas veces, hermano, que nosotros caminamos sobre esta ¿qué? Sobre esta tierra. ¿Verdad que sí? Pero más bien dicho, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice? Que no somos de este mundo. Vamos como peregrinos de paso en esta tierra. Porque así como salimos de la casa del Padre, oiga, haga cuenta que salimos de aquí y le vamos recorriendo. Pero sabe una cosa, que cuando salimos de la casa del Padre, muchos se han extraviado. Muchos. Se les olvida dónde está el camino para regresar. Mire, yo puedo mirar y yo puedo, al mirar, principalmente gente de provincia, hermanos que caminan, hermano, y cuando uno va de visita, ellos dicen, por aquí miren. Y uno dice, pues yo me acuerdo que nos fuimos por otro lado, ellos me traen por otro lado. ¿Se acuerdan de los caminos, hermano, cómo llegar? ¿Sí o no? Ok. Pero hoy en la actualidad, mire, hay gente, hermano, que, ¿cómo se graban así los lugares, hermano? ¿Sí o no? Pero vemos otros, hermano, que ya fuimos 1 o 2 veces y todavía le ponemos el GPS, porque se nos olvida, ¿sí o no? Pero pastor, tantas cosas, sí, pero yo miro a esa gente, hermano, que se les graba así, hermanos. Vamos a ir a tal lado. ¿Y dónde es eso? No se acuerda que ya fuimos. ¿Dónde? En tal lado. Oh, sí, digo. Sí me acuerdo, pero no sé cómo. Y hasta cuando uno va por el camino, hermano, sí, ya pasamos por aquí, ¿verdad que sí? Se acuerda uno, pero la gente, hermano, que se les queda,
de que se suben, dice, vámonos. Yo no dice, wow. Pero sabe una cosa, así hay mucho pueblo de Dios que se les olvida el camino. Por eso, hermanos, que Jesús tuvo que venir a esta tierra para recordarnos y decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero regresar a la casa de mi padre, yo soy el camino. Yo soy el camino, no hay otro. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué dice la gente? Unos dicen que María, otros dicen que Alá, otros dicen que Buda, otros dicen que no sé qué tanto, hermano. Pero yo veo que a través de la palabra de Dios, que no miente, que el único camino para volver a la casa del Padre es Cristo Jesús. ¿Cuál dicen amén? Oiga. Entonces, mire, ¿cómo edificar un aposento alto? Punto número 1, Segunda de Reyes 4:8, vea lo que dice. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Oiga, hermano. Lo primero, hermano, es la presencia de Jesús. La mujer, hermano, primero persuadió a Eliseo para que entrara a comer a su casa. Siempre que Eliseo pasaba por ahí, entraba a comer. Sin embargo, hermano, no se quedaba porque no había un lugar para hospedarle en un aposento alto. Oiga, oiga. Lo primero es que Jesús ya conmigo esté con nosotros. Así como hizo la mujer. Lo convenció al profeta Eliseo y todos los días que pasaba, ¿qué hacía? Lo invitaban a comer. Oiga, ya Jesús está con nosotros. Oiga, pero vea lo que dice. El Señor acepta invitaciones a comer, entrar y está con nosotros, pero al no haber aposento alto se va, su presencia no se hace sentir en nuestra casa. ¿Qué es lo que le dijo esta mujer a su esposo, hermanos? ¿Qué le dijo? Hagamos, preparemos con paredes, amueblemos, pongamos mesa. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, ¿ya Jesús te visitó? Prepárale una habitación para que se quede, pero que esté amueblada, que esté limpia, que esté, hermano, decorada como le gusta a Él, para que pueda permanecer con nosotros. Oiga, punto número 1, si la presencia de Dios está en tu vida, prepárale tu habitación. ¿Cuál es esta? Esta habitación, hermanos, que así como dice la palabra de Dios, hermano, que este cuerpo, hermano, lo tenemos que cuidar porque es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Prepararlo, limpiarlo. ¿Para qué? Para que repose ahí mi Jesús. ¿Dónde? En el aposento alto. Porque ese es nuestro deber, hermano. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo hoy en día, hermano? No quiere que nuestro templo esté limpio. ¿Sabes? Que cuando ya estés en el aposento alto, no desciendas. Por nada del mundo desciendas. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca bien fácilmente. El enemigo nos ataca bien fácilmente hoy en día si bajamos o descendemos del aposento alto. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, hermano. Tal vez, hermano, hemos sentido que a veces el Señor está con nosotros, pero otras ocasiones no. Siendo que el promedio es estar con nosotros, hermano, todos los días, pero tal vez no tenemos aposento alto donde hospedarlo. Y lo más importante es preparar nuestro aposento. 1, diga conmigo, aquí adentro. 2, en tu casa. Que haya un aposento alto donde repose el Señor y donde tengas una comunión con Él. Oiga. 3, en tu iglesia.
Que cuando llegues, entremos al aposento alto, no te quedes en las puertas, no te quedes ni en el atrio, entra al aposento alto. ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios. Oiga, preparemos ese aposento alto, diga conmigo, en lo espiritual. Que esté limpio el lugar, ¿para qué? Para que ahí tengamos comunión con Dios. Oiga, punto número 2. Segunda de Reyes 4:9. Ella dijo a su marido: "He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios". Oiga, lo segundo, hermano, es reconocer quién es el Señor para nosotros. Oiga, porque ¿cuántos se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Verdad? Unos que eres Elías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Oiga, y entonces Jesús como que dijo, bueno, si ellos dicen eso, ellos. Pero se volteó y les preguntó, ¿a quién? A sus discípulos. Pero para ustedes, ¿quién soy yo? Oiga, lo segundo, hermano, que nosotros tenemos que aprender es que reconozcamos quién es el Señor para nosotros. Porque en ocasiones decimos, mi Dios, Señor, ¿sí o no? Pero ¿sabe una cosa? Que para nosotros tiene que ser nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Aló. Reconocer que el Dios Todopoderoso, el Creador de todo esto y nosotros, hermano, es nuestro Padre. Oiga, solo hasta que la mujer reconoció quién era Eliseo, construyó el aposento alto. Si nosotros ya reconocimos quién es Dios para nuestras vidas, hermano, prepárale tu aposento alto. Que todos los días de tu vida esté preparado para que se quede allí contigo. ¿Aló? Porque si el aposento alto todos los días está preparado, nunca se va a ir, se va a quedar. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo pasaba, comía y se iba, pero cuando le prepararon el cuarto, ahí se quedó. Oiga, ¿cómo tienes en tu corazón a Jesús, hermano? Tal vez, hermano, como el Salvador, como el que te cuida, como el que te bendice, pero tal vez no has reconocido como Señor de tu casa, de tu vida, y por eso, hermano, muchas de las veces, hermano, no hemos construido un aposento alto, porque no le damos el valor adecuado que Él se merece. Tal vez lo único que buscamos de Jesús, porque hoy en día, ¿cuánto cristiano, cuánta gente no busca a Dios nada más para bendición, hermano? Para que sea sanado. Aló. Pero ¿cuántos lo buscamos para que permanezca en nuestras vidas? Hemos dicho, y tal vez diga, se repite mucho, pero es la verdad. Una vez oí un brother que cantó una alabanza y dijo, ¿qué le pedirías al Señor esta noche? Si te preguntara al Señor, ¿qué le pedirías tú esta noche? Una alabanza. ¿Eh? Y hemos preguntado nosotros, si el Señor te dijera esta noche, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué le pedirías? Tal vez diga, es el chance, la oportunidad de pedirle 100 monedas de oro y con eso lo hago. Es el chance de tener el murciélago que nunca hemos tenido, dice el Carlos. Es el chance. Pero yo creo que si Dios nos preguntara esta noche, ¿qué quieres que te dé esta noche? Dime, ¿qué le pediría a usted? Señor, quédate conmigo. No te vayas.
Porque si te quedas conmigo, todo lo tengo contigo. Porque tú eres el que da amor, el que da misericordia, el que nos llena de favores, el que nos levanta, el que nos bendice, es el que nos suple. Pero ¿cómo? Teniéndolo a Él. ¿Para qué le voy a pedir casa, coche, monedas de oro? Lo más importante es decirle, Señor, quédate conmigo y punto. No te vayas. Y el Señor tal vez nos diga, ok, me voy a quedar contigo, pero prepárame mi aposento alto. Aló. Porque si no lo preparamos, tal vez, hermano, se vaya de paso. Una ocasión fui a una iglesia y empezaron a orar, hermanos. Y como yo era invitado, hermanos, me paré. Y hermanos, a veces dicen, pasen los pastores, pasen los hermanos, pasen, vamos a orar. Y hermano, yo sé que es algo bien delicado eso, hermanos. La verdad, hermanos. Y estaba yo mirando, hermanos, cuando un varón de Dios empezó a orar. Y empezó a orar, hermano. Y le daba palabra a la gente. Dije, wow. Pero de repente, hermano, estaba otra persona así, hermano. Estaban así. Y estaba otra aquí, hermano. Y venía orando, hermano. Y de repente oró aquí. Y de repente se quedó así, hermano. Y se siguió. Y ahora uno dice, ¿y por qué no oró? Cuando él dijo, el Señor me dice que fingía estar llorando y el Señor pasó de largo. Oiga, hermanos, se siente gallo. Por eso, hermano, cuando Dios te visita, no lo dejes pasar de largo. Porque cuando Dios te visita, hermano, es el momento de, hermano, de tomar lo que Dios tiene para tu vida. Pero a veces, hermano, al no hacerle caso, mira, Dios se va a pasar de largo, hermanos. ¿Usted por qué cree que le dijo Dios o el Espíritu Santo a Jesús, no pases por Samaria? ¿Por qué, hermanos? Porque ahí no había ni fe, hermanos, para nada. Oiga, y eso es terrible. Por eso, hermanos, este punto número 2, cuando yo lo miro, dice lo segundo es reconocer quién es el Señor para tu vida. Porque es algo delicado. Oiga, solo, hermano, hasta que le damos la realidad y la suma importancia, hermanos, que tiene la comunión con Dios, es que nos vamos a decidir a edificarle casa o el aposento alto al Señor, hermano. Este punto número 2, hermano, debemos reconocer quién es Jesús en nuestras vidas. No podemos decir, soy seguidor de Cristo, hermano, sin darle la suma importancia que se merece y sin reconocer quién es en nuestras vidas. Oiga. Mire el punto número 3, hermano. Segunda de Reyes 4:10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en él. Mire, se decidieron, hermano, a construir, a edificarle un aposento alto, hermanos. Podemos mirar algo bien importante, hermanos. La mujer fue la que instó o insistió a su marido a construir este aposento, hermano. ¿Sabe? ¿Sabe, mi hermano? Con todo respeto, lo hemos dicho, que a veces las mujeres son más valientes que los hombres. No me lo tome a mal.
Pero a veces las mujeres toman a veces más rápido la iniciativa que no los hombres. ¿Aló? ¿Se acaban los amenes? No, de seguro la van a invitar a comer al pastor, por eso dice. No, si yo vengo a la reunión de damas y me dicen, pastor, es para damas, y me tengo que ir. Oye. Pero hermano, porque allí vemos a través de la Biblia quién insistió tanto. ¿Quién fue? ¿Aló? La mujer. Mira, este es un profeta de Dios. Mira, este es un hombre de Dios. Mira, hagamos esto para que ya no nomás pase, sino se quede. ¿Aló? Y mira, hermano, mira. La mujer es figura del espíritu, la parte sensible de nuestro ser. El esposo, el alma y la carne. Oiga, hermano. Dice que el espíritu, hermano, así como vimos, el espíritu, hermano, podemos mirar, hermano, que es la parte sensible de nuestro ser. El alma, hermanos, muchas veces, como guarda tantas cosas el alma, aunque hay anhelos de orar, como hay tantas cosas, no lo hacemos. Y la carne, ya sabemos que la carne se opone. La carne no quiere. Oremos, pongamos al Señor de los cielos mejor, dice. Oremos, ponte una película. Oremos, vayamos para Walmart. Oiga. Pero cuando alguien, hermano, anda en el espíritu y siente hermano, el anhelo, el deseo en su corazón de orar, ¿lo hace o no lo hace? Claro que lo hace. Aunque sean las 2, 3 de la mañana, si está en el espíritu, hermano, y a esa hora se despierta, ¿qué hago? Se pone a orar. Pero cuando es el alma o es la carne, las 4 horas tengo chance de otra hora. ¿Sí o no? Suena la alarma y como que la apagan y dicen 10 minutos más. Oiga, porque como la carne está tan cansada que no se quiere levantar. ¿Sí o no? Mire, por decir ayer, ¿por qué suspendieron las clases ayer, hermano? ¿Por qué? Yo me hago una pregunta, ¿por qué? Va a nevar, pero ¿a qué horas? Hermanos, empezó a nevar y mire, yo le dije a mi esposita, mira, marca que mañana va a haber sol y esto se va a acabar rápido. Después de la nieve cayó una agüita, hermano, y se la llevó así. ¿Sí o no? ¿Aló? Oye, hermanos. Porque así es la carne. Mire, yo sé que muchos han estado en otros estados donde sí neva. Pero neva que da miedo, hermanos. Por decir, cuando estuvimos en Pensilvania, nevaba, hermanos, así nos íbamos a la chamba. Oiga. Y no creo, hermanos, que decían, código rojo, alarma roja, compren esto, compren lo otro, porque va a nevar y enciérrense. Hermanos, cuando veían que venían las tormentas grandes, es cuando ya no iba uno. Pero nevaba y así andaba uno, hermanos. ¿Sí o no? Hermanos, pero yo vuelvo a esto mejor. Dice, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera hecho caso a su esposa, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? Nunca hubieran tenido la presencia de quién. Oiga, porque dice que esta mujer que se le murió, su hijo, ¿sí o no? Pero como tenían la presencia del profeta y cuando el profeta fue a orar por el niño, oiga, le rogó a Dios y Dios estaba con él y lo resucitó.
Oiga, teniendo la presencia de Dios en nuestro aposento alto, diga conmigo, hay sanidad, hay bendición, hay milagros. Oiga, por eso es que a estas alturas usted y yo, mis amados hermanos, mire, si su esposo o su esposa un día le dice, levántate, oremos, hágale caso. Amor, ¿qué quieres? Mira, vamos a orar. Bueno, te quitó el sueño, ahora tú no yo. No, hagámosle caso. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, oremos, y hasta, mire, más lo hace, hermano. Ya está orando. ¿Ya? No, mi hermano. Tal vez Dios nos quiera hablar, tal vez Dios nos quiera dar algo. Por eso es necesario, hermano, subir al aposento alto. Porque ahí es donde está la comunión con Dios. Ahí es donde te vas a identificar quién es Jesús en tu vida. Teniendo a Jesús, hermano, lo tenemos todo. Oiga, y lo más hermoso, hermano, que teniendo a Jesús tenemos vida eterna. Mire lo que dice Marcos 14:38, antes de ir al 4. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así nos pasa muchas veces, mis amados hermanos. Nuestro espíritu quiere subir al aposento alto con el Señor, pero la carne, hermano, a veces nos domina. Es necesario tomar las decisiones y hacer caso al llamado que hace nuestro espíritu al sentir la necesidad de tener comunión y comenzar a edificar este aposento alto espiritual en nuestro corazón, hermano. Es necesario hacerle caso a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque a veces la carne se opone, hermanos. La carne se opone. Si nosotros tenemos un llamado, diga conmigo, hay que hacerle caso al espíritu. ¿Aló? ¿Por qué? Porque así como lo decimos luego, nuestra lucha no es contra qué. Oiga, tenemos una lucha espiritual, pero sabe una cosa, que la lucha no crea que es contra los de afuera en la carne, no, es con nuestra carne. Porque nuestra carne se opone, no nos deja. Aló. Pero mire, punto número 4. Segunda de Reyes 4:10, como dice. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en él. Oiga, hermano, aposento alto. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, hermano, las alturas, hermano, es algo muy importante hoy en día, porque es una condición no terrenal, sino dice más bien dicho, hermano, podemos mirar cosas, hermano, espirituales en lo sobrenatural de Dios. Ahí vamos a mirar tantas cosas, hermano. Tantas cosas que Dios tiene para ti, para mí, pero a veces como andamos en la carne, no las podemos mirar. A veces cuando la carne se opone, no miramos lo espiritual que tiene Dios para nosotros. Por eso, hermano, en este punto número 4, hermano, debemos hacer un aposento alto. ¿Por qué? Porque en lo sobrenatural, hermano, debe estar, hermano, un lugar especial, tanto para Dios como para nosotros, hermano. Aló. Hemos dicho, estamos en esta tierra, caminamos en esta tierra, pero debemos caminar en lo espiritual. Ahí debemos mirar, ahí debemos pensar, ahí debemos edificar. ¿Aló? ¿Por qué? Porque es ahí donde se mueve Dios. Ahí es donde Dios anda, hermano. Por eso es que Jesús, hermano, como le dije, hermano, copiémosle, que Él decía, todos los días subía muy de madrugada. Oiga, otras versiones dice, hermano, que toda la noche se la pasaba orando. Oiga, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios?
¿Cuánto tiempo oramos? Porque, seamos honestos, si somos sinceros, hermano, Dios es fiel y nos perdona. Porque yo no puedo decir que oré 2 horas cuando me quedé dormido. ¿Sí o no? Aló. No puedo decir, oré 1 hora cuando me acomodé bien y me tapé bien, hermano, y me quedé bien dormido. Ya cuando vimos el culto ha terminado, ahora ya me voy, ya se levanta la gente y dice, sí, aleluya, gloria a Dios. Y tal vez ya no haya nadie. Aló. Porque, hermanos, mire, a mí me ha pasado, hermanos, que me puedo orar, hermano, mire, de repente empiezo. Y a mi esposa me dice, ya súbete a dormir. Te vas a caer. A la tercera hago caso para que no me caiga. Oiga, porque a veces el cuerpo está tan cansado, que a la hora de orar ya no puede uno. ¿Sí o no? Aló. Por eso es necesario, hermano, tener una vida espiritual para llenarnos de la presencia de Dios, para que aun cuando estemos cansados, hermano, podamos resistir toda tentación y perturbación. Aló. 5. Segunda de Reyes 4:10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Oiga, hermanos, la edificación de las paredes, punto número 5, hermano. Dios escogió un aposento amueblado y preparado, hermanos. Dice que entonces Dios pide ciertas características en nuestro aposento. Lo primero que Dios nos pide, hermanos, son las paredes. Muros de oración. Dice factor, no puede faltar en la edificación de nuestro aposento. Oiga, muros de oración. ¿Por qué? Porque es cuando los muros van a soportar todos los ataques del enemigo. Allí es donde va a chocar. Allí es donde no va a pasar. Por eso, hermano, cuando vemos en la Biblia que dice que habían cierto personaje que oraba, dice que, hermano, cuando quisieron asaltarlo, hermano, no pudieron. ¿Por qué? Dice que miraban, que como que tenía un campo, una barrera que los protegía, hermano. ¿Qué era? Las oraciones. Aló. ¿Sabes, hermano, que el enemigo muchas veces nos quiere atacar y muchas veces no logra sus propósitos? ¿Por qué? Ayer iba para el 16, hermano. Y cuando yo iba ya para allá, hermanos, antes de llegar a la Independencia, venían los carros, venían atrás de mí, se aventó uno de esos camiones grandes, hermano. Salió así, hermano. No se fijó. Yo hice esto, hermano. Que si no lo hago me agarra en medio, hermanos. Y los que venían atrás, hermano, yo nomás sé que movieron, se alcanzaron a frenar. Y yo no dije, qué suerte. Yo dije, gloria sea tu nombre, Señor, que me guardaste. Aló. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque debemos tener la delicadeza, hermano, de que todos los días, antes de salir, oremos a Dios, pidámosle a Dios que guarde nuestra entrada, nuestra salida. Esas son, hermano, las paredes de oración que van a detener todo ataque del enemigo. Oiga, y luego dice, hermano, también se puede aplicar como la protección, hermano, que le debemos dar a los momentos de intimidad con Dios, que nada nos interrumpa, que Dios se sienta a gusto en la intimidad con nosotros, que le podamos dar, hermano, la importancia que Él se merece. Debemos darle a los momentos más hermosos en una comunión a nuestro Dios. ¿Sabes cuál es uno de nuestros problemas como cristianos hoy en día? ¿Sabe cuál es? Se llama celular. No te digo que lo apagues. Mira, ni lo pongas, hermano, en vibración.
Ponlo en silencio, hermano. Si tú quieres nada más cuando estás orando, ya después sube lo que tú quieras. Ponle una bocina más grande si quieres. Pero en el momento de orar, hay hermanos que tratar, digo, me incluyo, de que no suene nada, hermano. De que no suene nada. ¿Por qué? Porque cuando ya estás, hermano, en la presencia de Dios y hermano, y suena el celular y a veces, hermano, dice, puede ser una emergencia, mira, ya te sacó de donde estabas. Pero, y para volver a entrar, cuesta. Decía mi apóstol Lot, decía, un día Dios me estaba hablando de entrar a orar. Y hasta me acuerdo que él dijo, en la tarde, Señor. Cuando ya llegué a la casa, me metí, ahora sí, papá, voy a orar. Y me dijo, no, quiero que ores. Porque no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Aló, nah, aunque usted no lo crea, hermanos. Cuando Dios pone en tu corazón orar y tener una intimidad con Él, hermano, se siente ese anhelo, ese deseo. Y cuando no lo hace uno, hermano, y lo haces más tarde en la noche, hermano, te sientes hasta vacío. ¿No le ha pasado? Bueno, ninguno de ustedes, solamente a mí sí me ha pasado, hermano. Es por eso que mi aposento alto, hermano, debo prepararlo con paredes, hermano, amueblarlo y que tenga una mesa. ¿Por qué? Porque la mesa, diga conmigo, es en donde está la comunión con Dios. Allí en la mesa nos sentamos con Dios. Así como hizo Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? Se sentaba en la mesa donde se sentaba Jesús para tener ¿qué? Comunión con Él. Oiga. Por eso el aposento alto, hermano, debe estar en alto, hermano, con paredes y amueblado. Mire lo que dice el punto número 6. Segunda de Reyes 4:10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Oiga, hermano, terminamos con estos. Punto número 6. Un aposento alto, hermanos, pero que esté amueblado. Dios pide, hermanos, ciertos muebles para poder entrar a nuestro aposento, hermanos. Oiga, ¿qué es lo que Dios pide? Que haya cama. Y la cama, hermano, es la intimidad matrimonial, amores con el Señor, hermanos. ¿Cómo están tus amores con Dios? ¿Cómo? Mire que el rey David se atrevió a decir a Jonathan, mejores son tus amores que los amores de las mujeres. Y a veces hay gente, hermano, que lo toman mal y dicen, sí, pues que eran gays. Oiga, hermano, oiga. Aunque usted no lo crea, hermano, es cierto. Toman ciertos versículos de la Biblia para decir que es por eso que los gays tienen derecho. ¿Cuál derecho? Oiga. Porque, hermanos, cuando un hombre de Dios está metido con Dios, mejores son los amores con el hombre de Dios que de las mujeres. ¿Por qué? Porque ese hombre de Dios, como está enamorado de Dios, ¿qué es lo que me va a compartir? Pura palabra de Dios. ¿Qué es lo que me va a compartir? Las bendiciones de Dios. Todo lo que ha tenido de Dios te lo va a compartir. ¿Por qué? Porque está enamorado de Dios. Y sabes una cosa, que tú y yo, uno de los puntos más hermosos que debemos aprender es enamorarnos día con día más y más de Dios. Oiga, lo dice. Segunda de Reyes 4:11, ¿cómo dice? ¿Sí lo tiene? Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Oiga, hermanos, notemos, hermano, que cuando Eliseo entró al aposento, lo primero que hizo fue acostarse en la cama. Es decir, que lo primero que busca el Señor al entrar en nuestro aposento es que tengamos intimidad de amores con Él. Oiga, hermanos. Oiga, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Se acostó en la cama, hermanos. Porque
Hoy en día, hermano, usted y yo debemos tener, hermano, una intimidad con Dios al extremo, a lo máximo. Una intimidad, hermano, donde usted pueda sentirse, hermano, que Dios lo está abrazando, que Dios le está besando. ¿Aló? ¿Por qué? Porque esos son los mejores amores, en la intimidad. Y luego le dice, inciso B, mesa, alimentarse de la palabra. Y es el segundo mueble en el orden, hermano. En el orden de que podemos mirar que es tan importante. Después de la intimidad con Dios, dice, lo más importante es su palabra, que nos llenamos de su alimento. Predicaciones, lectura, estudios de la palabra. Oiga, hermanos. Inciso C, silla. El reinado de Cristo. Oiga. La silla, hermanos, es para que Jesús se siente como en su trono, es decir, tome autoridad, reine sobre nosotros. Y aquí es donde podríamos preguntarnos si estamos dispuestos, hermano, a que Jesús, hermano, reine y gobierne nuestras vidas. Aquí deberíamos preguntarnos si el trono de nuestro corazón está limpio, dispuesto, hermano, y dejarlo entrar y que se siente, es porque va a gobernar sobre tu vida y sobre mi vida. Pero el corazón, el trono de Dios, tiene que estar limpio. ¿Aló? Inciso C. Candelero. El candelero, hermanos, es la guianza. Es el último de los muebles, pero no por eso, hermano, el menos importante, ya que también, hermano, representa revelación, dones del Espíritu, sobrenaturalidad. Nuestro aposento, hermano, debe ser sobrenatural. Oiga, hermano. Candelero. Es la guianza. Y tú y yo debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar, hermano. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a guiar por senda de justicias, por amor a su nombre. Nos va a guiar en donde haya pastos verdes, donde haya aguas, hermano. Oiga, nos va siempre a guiar en su justicia. Por eso la Biblia enseña y dice, hermano, que no hay justo desamparado. ¿Por qué? Porque si te dejas guiar por su Espíritu Santo, siempre va a ser justo y siempre te va a dar y te va a guiar por donde está lo mejor. Oiga, y lo dice. Como dato importante o datos importantes podemos ver, hermano, que este aposento fue edificado con 5 cosas que simbolizan los 5 ministerios. 1, apóstoles. Los muros es igual a apóstoles. Protegen, cubren, cobertura. 2, cama. Pastores. Hacen descansar, apacientan. 3, mesa. Maestro. Alimenta. Misterios, palabra. 4, silla. Evangelista, anuncia el reino de Dios. 5, candelero, profetiza, guianza, profecía, sobrenaturalidad de parte de Dios. Oiga, y termino con esto, perdón, me faltó uno. Las 7 bendiciones del aposento alto. Oiga, 1, Jesús mismo te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Oiga. Pregúntale, está a su lado, ¿qué quieres que haga Jesús por ti? Pregúntale. 2, inciso B, dice, o 2, nos hace dar frutos. Dígale, está a su lado, hay que dar frutos. D, en la intimidad, dice, la cama del aposento, el Señor resucita los frutos muertos. Oiga. 4, dice, la casa que se convierte en aposento alto es muy bendecida,
como la casa de Obedón. Oiga, en el aposento alto es donde el Espíritu nos llena, pero sin embargo, hermanos, hay gente, hermano, que se cae de su aposento, hermano. Hay gente que se cae de su aposento. Ocasías se cayó, hermano. Se cayó por la celosía, trampa, una red contra insectos. Oiga, se enfermó, enfermedad no solo física, sino dice espiritualmente, hermanos. Oiga. Pero usted y yo a estas alturas, diga conmigo, no nos podemos caer. A estas alturas edifiquemos nuestro aposento alto. Invitemos, hermano, a Jesús a que permanezca con nosotros en el aposento alto. Porque creo con todo mi corazón, hermano, que nosotros tenemos que aprender a estas alturas a preparar ya nuestro aposento para que Jesús no nomás pase, sino se quede. Que permanezca con nosotros. Porque si Jesús te preguntara nuevamente, ¿qué quieres que te dé yo esta noche? A mí dame tu presencia, papá. Que el Señor te dijera, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, tu presencia, Padre. Porque si tu presencia no va conmigo, Señor, yo estaría muerto. Si tu presencia no va conmigo, mejor no me envíes. Pero cuando tú vas conmigo, a donde tú me digas, yo voy. Porque aún en los valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu presencia está conmigo. ¿Aló? Lo voy a poner así. Tu presencia estando conmigo, papá, y aunque me digan, no pases por ahí porque está migración, pero si tu casa está en ese lugar, aunque ande, hermano, bajo las sombras de migración, no me tocarán porque tú estás conmigo. Oiga, pueblo de Dios, a estas alturas edifiquemos el aposento alto de Dios para que repose y se quede y ahí habitemos con Él. Pero no desciendas de tu aposento. Ocasías se cayó, se enfermó y murió. Oiga, te caes de tu aposento, te puedes enfermar del golpe y te puede causar la muerte. Es tiempo, hermano, de edificar el aposento alto. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Te invito, te exhorto, que juntos edifiquemos el aposento alto, que juntos caminemos, que juntos entremos a la oración. Edifica, hermanos, esos muros, esas paredes, edifícalas, que sean, hermano, paredes, muros de oración, para cuando vengan los ataques, ahí se quede, hermano. Ahí choquen y no traspasen y permanezca uno firme. ¿Por qué? Por cuanto has preparado el altar, por cuanto has preparado el aposento alto, por cuanto empiezas a vivir una vida sobrenatural. Es el tiempo. Es el tiempo.